Entonces vamos a entrar con el tema del bautismo. La primera vez que leemos acerca del bautismo cristiano en el Nuevo Testamento es de los labios de Jesús. Y digo bautismo cristiano porque aún el bautismo de Juan, ahorita leímos el pasaje al inicio, ¿verdad? Que Jesús fue bautizado por Juan. Y en ese sentido, el bautismo de Juan no es considerado plenamente el bautismo cristiano que vino después de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero la primera vez que se hace referencia al bautismo cristiano es de los labios de Jesús mismo. Es en el pasaje conocido como la Gran Comisión, ¿sí? Y la Gran Comisión, ¿verdad? Porque se oye muy, ¿cómo se puede decir? Muy extraordinario. La Gran Comisión son las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos acerca de lo que tenían que hacer para formar su iglesia, después de que Él ascendiera al cielo, después de que Él ya no estuviera con ellos. Eso es la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión Jesús dijo lo siguiente, dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. De acuerdo a este pasaje, tú y yo llegamos a ser discípulos de Jesús cuando nos bautizamos. Y eso es muy importante que lo entendamos y lo aceptemos como una realidad. Es que tú y yo nos convertimos en discípulos de Jesús cuando somos bautizados y cuando aprendemos a obedecer lo que Jesús mandó, ¿sí? Alguien puede tener una buena opinión de Jesús. Alguien puede decir, yo creo que Jesús fue un gran maestro. Tiene toda mi admiración, Jesús. Eso no te convierte en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que aprender a obedecer todo lo que Jesús nos mandó, ¿sí? El bautizarnos es algo que hacemos para convertirnos en discípulos de Jesús. Y el aprender a obedecer sus mandamientos es lo que un discípulo hace, ¿sí? Entonces es muy interesante que tú y yo veamos el bautismo y lo pongamos en ese contexto. Ahora, el bautizarnos, ¿verdad? Es la manera en que nos convertimos en discípulos de Jesús, ¿verdad? Y eso toma una decisión, toma un momento. Obviamente el aprender a obedecer lo que Jesús nos mandó nos va a tomar toda la vida. De hecho, esa es la definición de cristianismo, ¿verdad? Que a través de toda nuestra vida, si somos cristianos, a través de toda nuestra vida estamos aprendiendo a obedecer las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 15 leemos también la Gran Comisión, las instrucciones de Jesús. Pero el enfoque de Marcos capítulo 15 es la salvación. Entonces es básicamente el mismo pasaje de la Gran Comisión, pero fíjate cómo aquí las palabras de Jesús cómo cambian. Dicen, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, ¿sí? Entonces en la primera parte, ¿verdad? En la primera versión, si pudiéramos decirlo así, en Mateo, dice, la manera en que tú te conviertes un discípulo de Jesús es bautizándote y aprendiendo a obedecer sus mandamientos. Marco nos dice, y pone ahora y habla el tema de la salvación. La manera en que eres salvo es cuando crees el Evangelio, y el Evangelio, acuérdate, es la vida de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús, quién Jesús es, el Hijo de Dios. Cuando tú y yo creemos el Evangelio, ¿y qué? Y somos bautizados, seremos salvos.
Ahora, es muy importante que cuando tú y yo hablamos de la palabra salvación, la entendamos desde el concepto judío, la perspectiva que los primeros que leyeron estos pasajes entendieron el concepto de salvación. Regularmente cuando tú y yo hablamos de salvación, siempre pensamos acerca del cielo, ¿verdad? ¿A dónde me voy a ir cuando me muera? ¿Verdad? Si soy salvo, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Y no hay nada de malo con esa forma de pensar, es correcta, pero a veces la limitamos solamente a esa definición. Pero el concepto judío de salvación sí incluía la eternidad, pero también incluía la vida aquí en la tierra, ¿sí? En ese sentido, salvación para los judíos significa salvar. Salvar es rescatar o liberar a alguien de todo lo que destruye su humanidad, su dignidad y su verdadera identidad. Entonces, cuando Jesús habla de que tú y yo seamos salvos, no solamente está hablando de que un día nos vamos a ir al cielo. Él está hablando que mientras vivamos aquí en la tierra, ¿sí?, seamos rescatados y liberados, ¿sí?, de todo lo que destruye nuestra humanidad, todo lo que destruye nuestra dignidad y todo lo que destruye nuestra identidad, ¿sí? Entonces, es muy importante verlo desde esa manera. Ahora, estos pasajes que vimos, ¿verdad? Podemos ver que el bautismo es indispensable. El bautismo es necesario, es indispensable para convertirnos en discípulos de Jesús y para ser salvos, ¿verdad? Si leemos los pasajes, ¿verdad?, así como están en la Biblia, nos dejan saber si tú vas a ser discípulo de Jesús, necesitas bautizarte. Si tú vas a ser salvo, necesitas bautizarte, ¿sí? Ahora, estas palabras de Jesús en la Gran Comisión no fueron palabras que los discípulos lo escucharon. Acuérdate que están todos los discípulos alrededor de Jesús. Jesús está hablando con ellos y luego asciende al cielo. No son palabras que los discípulos ignoraron, ¿sí? De hecho, los primeros discípulos, y lo puedes ver en todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en el libro de Hechos, los primeros discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús al pie de la letra, ¿sí? Se tomaron en serio lo que Jesús les había dicho acerca de hacer discípulos, de enseñarles a obedecer los mandamientos de Jesús, pero también de bautizarlos. En Hechos tenemos la historia, creo que es el capítulo 2, cuando Pedro predica el primer sermón cristiano, pudiéramos decirlo así. El primer sermón predicado por Pedro. Pedro habla con todas las personas que están ahí en Jerusalén, la mayoría de ellos judíos que estaban en Jerusalén porque era tiempo de fiesta. Y Pedro empieza a hablar de Jesús y empieza a hablar y decir cómo Dios había confirmado quién era Jesús, que era el Salvador del mundo, que era el Hijo de Dios. Pero luego termina diciéndoles, pero ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ¿sí? Entonces todos los discípulos, dice Hechos, que todos los judíos que estaban ahí escuchando a Pedro se compungieron y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer entonces? Si esa es nuestra condición, si somos pecadores, si matamos al Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y Pedro les contestó lo siguiente, les dijo, arrepiéntanse y bautícese. No les dijo, nada más arrepiéntete, no, arrepiéntete y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos cómo los primeros discípulos, en este caso Pedro, ¿verdad?, se toman en serio las instrucciones de Jesús. Y después de que Pedro le dice estas palabras a esos judíos que estaban oyendo a Pedro, la Biblia dice lo siguiente, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Okay? Entonces podemos ver la importancia del bautismo en este inicio de la iglesia y cómo aquellos que se iban a unir a la iglesia
era porque habían sido bautizados, ¿sí? Se unieron a la iglesia también significa, ¿verdad?, que empezaron a ser contados como discípulos de Jesús por los de afuera, por aquellos que no eran parte de la iglesia. Sí, cuando los veían y vieron que fueron bautizados, los empezaron a contar como discípulos de Jesús. Ahora, Jesús no solamente nos dijo que nos bautizáramos, ¿verdad? No solamente enseñó acerca del bautismo, no solamente dijo, vayan a todo el mundo y bauticen a las personas que quieran ser mis discípulos. No, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces no solamente nos dice que nos bauticemos, sino que Jesús mismo se bautiza, ¿sí? Ahora la pregunta obvia, ¿verdad?, que surge cuando pensamos que Jesús se bautizó, es la pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó? Jesús no se bautizó para ser salvo, ¿verdad? Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Jesús no se bautizó para convertirse en su propio discípulo, ¿verdad? Jesús no se bautizó para perdón de pecados. Entonces la razón es por qué Jesús se bautizó. Y yo creo que Jesús se bautizó, número uno, para ponernos el ejemplo. Para que no sea algo que tú ignores, para que no sea algo que tú tengas temor de hacer, ¿sí? Él lo hizo para ponernos el ejemplo, pero también lo hizo para identificarse con nosotros, ¿sí? Pero lo más importante, lo más sobresaliente, yo creo, es que Jesús lo hizo para profetizar su propia muerte y resurrección, ¿sí? Es de esta manera, ¿verdad?, que el bautismo de Jesús está íntimamente relacionado con nuestro bautismo, ¿verdad? Y acerca de este tema, ¿verdad?, cómo el bautismo de Jesús profetizaba su muerte y su resurrección y cómo se relaciona con nuestro bautismo, lo vamos a ver el próximo domingo, pero simplemente quiero ponerlo ahí como un punto a considerar. Ahora, si el bautismo fue tan importante para Jesús y para sus discípulos, debe de serlo también para nosotros, ¿sí? Es por esta razón, ¿verdad?, que es importante que tú y yo debemos de entender el bautismo. ¿Por qué Jesús nos pediría que nos bautizáramos? ¿Verdad? Porque si lo pones a pensar, y si no has estado en algún bautismo alguna vez, la manera en que bautizamos aquí en Epicentro y muchas de las iglesias es que tenemos lo que llamamos un bautisterio, que básicamente es como una, ¿cómo se puede decir?, una piscinita, ¿verdad? Y donde entras al agua y te sumergimos completamente debajo del agua y luego sales del agua. Y la pregunta sería, ¿verdad?, ¿por qué Jesús nos pediría que hiciéramos algo medio extraño, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué está tan relacionado con ser discípulos de Jesús? ¿Y por qué está tan relacionado con nuestra salvación? Porque estos pasajes nos hacen ver, nos hacen sentir que es necesario para ser salvos, que es indispensable para que seamos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, verdad? Y como les dije, para esto es importante que tú y yo entendamos lo que el bautismo es y lo que hace en nuestras vidas. Así que considerando esto, lo primero que quiero decirte es que el bautismo en el mundo cristiano, ¿verdad?, lo conocemos como un sacramento, ¿sí? El bautismo es un sacramento. Y un sacramento es una ceremonia que Jesús afirmó, mientras Él estaba aquí en la tierra, Él afirmó en palabra o en acción, ¿sí? Hay cosas que Jesús hizo y por lo tanto tú y yo las hacemos, ¿sí? Porque cuando Él estaba viviendo, Él las hizo. A eso le llamamos un sacramento, ¿verdad? Y el bautismo entra dentro de esta definición. Jesús hizo la ceremonia del bautismo, Él mismo se sumergió en el agua, ¿verdad? Él mismo fue bautizado. Otro sacramento que tú y yo tenemos es el sacramento de la comunión o la Santa Cena, ¿sí? Y es otro ejemplo de una ceremonia que Jesús hizo, que Jesús participó de ella y por lo tanto tú y yo participamos, ¿sí? Entonces, un sacramento es una ceremonia que fue afirmada por Jesús por palabra o acción. Pero fíjate la siguiente definición que es muy importante. Los sacramentos
afirman verdades espirituales y son canales de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de que son canales de la gracia de Dios? Significa lo siguiente: significa que en ellos Dios hace algo en nuestras vidas. Quiere decir que no es una ceremonia vacía, no es una ceremonia vacía de significado y no solamente de significado, de efecto. Literalmente, cuando tú y yo participamos de los sacramentos, Dios hace algo en nosotros. Tal vez no lo podemos explicar del todo, no lo entendemos del todo, pero la promesa es que Él hace algo en nosotros. Por ejemplo, ahorita yo decía, el matrimonio, no sé si lo dije, pero el matrimonio es otro de los sacramentos cristianos, ¿sí? Y lo podemos ver de esta manera. La ceremonia matrimonial afirma la verdad espiritual de que ya no son dos, sino uno solo. Y es un canal de la gracia de Dios al ser Dios mismo el que une a la pareja. Cuando una persona se casa y viene a la iglesia, ¿verdad?, y se hace la ceremonia del matrimonio, se hace el sacramento del matrimonio, la promesa de participar de ese sacramento es que en ese momento Dios mismo une a la pareja. No es solamente el hombre y la mujer uniéndose, ahora es Dios mismo uniendo a la pareja. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces podemos ver cómo en estos sacramentos, ¿verdad?, Dios literalmente hace algo en nosotros. Y no va a ser la excepción el bautismo. En el bautismo Dios está haciendo algo en ti. Dios está haciendo algo en nosotros cuando nos bautizamos. Ahora, el tema del bautismo, yo sé que provoca muchas preguntas. En la iglesia, esta ha sido mi experiencia, es que hay muchos cristianos, hay muchas personas que están en la iglesia, pero que se sienten inseguros acerca de bautizarse. Tienen hasta temor acerca del bautizarse. Hay prejuicios acerca de bautizarse. Entonces, cuando hablamos del tema del bautismo, ¿verdad?, provoca preguntas. Algunas sencillas, un par de ellas es: ¿quién se puede bautizar? ¿Verdad? Y regularmente hacemos esta pregunta: ¿quién se puede bautizar? Insinuando que yo creo que yo no me puedo bautizar, ¿verdad? Porque si no, no la hiciéramos. Entonces la idea es: ¿quién se puede bautizar? Y luego la otra pregunta que también es muy común es: ¿todo debe estar bien en mi vida antes de bautizarme? ¿Tengo que estar viviendo una vida casi perfecta antes de bautizarme? Muchas veces esa es la pregunta. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuáles son las condiciones para que tú te puedas bautizar? Y lo único necesario para ser bautizado, de acuerdo a las Escrituras, es creer el Evangelio, creer en Jesús, creer quién es Jesús, creer en lo que Jesús hizo por nosotros, creer en los beneficios que recibimos cuando confiamos en Jesús. Entonces, el único requisito para ser bautizado es creer, que es lo único necesario para ser salvos. ¿Sí? Y eso es muy interesante que tú hagas esta conexión. Lo que se requiere para ser bautizado es lo mismo que se requiere para ser salvo. Se requiere que crea. Es lo único. No se te pide que cambies, no se te pide que ya tengas tu vida en orden, no se te pide que seas perfecto. No, se te pide que creas en Jesús, tanto para ser salvo como para ser bautizado. Y es como si tú y yo preguntáramos, ¿verdad? Oye, ¿es para ser salvo tengo que estar totalmente bien? O para recibir salvación necesito estar totalmente bien. Para que se me perdonen mis pecados significa que ya no tengo que tener ningún pecado. Sería como absurdo esa pregunta, ¿verdad? Necesitamos ser salvos por cómo estamos y por cómo somos, ¿sí? Necesitamos bautizarnos por cómo estamos y por cómo somos. Y no lo estoy viendo, no lo estoy diciendo desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Sino que somos pecadores y que necesitamos ayuda y que necesitamos el favor de Dios sobre nuestra vida. Entonces, lo único necesario es
creer. Y para eso obviamente no quiero que solamente me creas porque yo lo digo, ¿verdad? Vamos a ver la Biblia, vamos a ver un par de pasajes. Primero, creer para ser salvo. En una ocasión alguien le preguntó a Pablo lo siguiente, le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta directa, ¿verdad? Clara, sencilla, y Pablo tampoco se complica la existencia. Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero luego tenemos este segundo ejemplo, que es creer para ser bautizado, ¿sí? Y esta es la siguiente historia. Dice, entonces Felipe, está hablando con una persona, entonces Felipe le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando este hombre, ¿verdad?, le dice a Felipe, ¿qué tengo que hacer para poderme bautizar? Tienes que creer. ¿Sí? Es lo único que necesitas para ser bautizado, tienes que creer. Ahora, tiene mucho sentido que lo único necesario para ser bautizado sea creer el evangelio, que es lo único necesario para ser salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo es la visualización de nuestra fe. El bautismo es como tú declaras públicamente tu fe. Tú puedes decir que tienes fe, ¿verdad? O puedes estar calladito e internamente pensar que tienes fe. Pero por alguna razón, la fe cristiana demanda que sea pública, ¿sí? Jesús lo puso hasta cierto como parte, ¿verdad?, de ser sus discípulos. Tu fe tiene que ser pública, ¿sí? El que me confesare delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo voy a confesar delante de mi Padre, ¿sí? Y por ejemplo, en los evangelios tenemos algunos ejemplos de algunas personas que secretamente seguían a Jesús, discípulos de la secreta, pudiéramos decir, pero que obviamente no se quedaron en secreto, porque sabemos de ellos en los evangelios, podemos leer de sus vidas, ¿verdad? Entonces, el ser discípulo de Jesús siempre será una fe pública, tendremos que tener una confesión pública, ¿sí? Pero otra vez, el bautismo es la visualización de nuestra fe, es como hacemos visible nuestra fe. La fe y el bautismo son inseparables. El bautismo es la fe en acción. Tal vez tú tienes algún tiempo en Epicentro, y si yo te pregunto que si crees en Jesús, me vas a decir, sí, Roberto, tengo fe. Pero tal vez si te digo, hey, ¿quieres dar el paso de bautizarte? Tal vez vas a decir, no estoy tan seguro. Pero tenemos que poner las cosas en contexto y tenemos que entender que la fe y el bautismo son inseparables. El bautismo es la fe en acción. Es por eso que en Epicentro bautizamos a jóvenes y adultos que creen en el evangelio. En Epicentro no bautizamos a bebés, bautizamos a adultos y a jóvenes que creen en el evangelio. Ahora, yo sé que la gran mayoría de nosotros venimos de un contexto católico, ¿verdad? Tú estás aquí, tal vez tienes poco en la iglesia y sabes que tiene su trasfondo católico y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto que me estás hablando, Roberto, de acerca del bautismo? Si yo fui bautizado de niño, ¿dónde quedo si yo fui bautizado de niño? Pero lo que tenemos que decir es lo siguiente, el que tú hayas sido bautizado de niño no anula lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es necesario para ser bautizado. Y la Biblia dice, número uno, que tienes que creer, ¿verdad? Entonces ahí nos podíamos preguntar si un bebé de unos meses ya puede creer, ¿verdad? Y creo que la respuesta obvia es que no, ¿verdad? Entonces la pregunta es, la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde quedo yo si yo fui bautizado de niño? Es, sigue siendo para ti
el mismo requisito que para todos los demás discípulos. Es necesario que tú creas, ¿sí? Pero a diferencia de otras iglesias, aquí en Epicentro creemos que si tú fuiste bautizado de niño, tú debes de estar agradecido por la fe de tus padres, que se preocuparon por ti, que te bautizaron, que te llevaron a la iglesia para que fueras bautizado. Pero eso, el que ellos te hayan llevado a ser bautizado, eso habla de la fe de ellos. Y tú debes de estar agradecido por ello, ¿verdad? Porque imagínate que tus papás hubieran sido buenos católicos, se les enseñó, ¿verdad?, que tenían que bautizar a sus hijos y que eso iba a ser de beneficio para sus hijos y que no lo hubieran hecho, ¿verdad? Era como, ¿qué onda con mis papás, verdad? ¿Por qué no hicieron algo que les enseñaban que era para mi beneficio, verdad? Pero, otra vez, eso habla de la fe de ellos. Ahora se trata de tu fe. ¿Cómo vas a responder tú con tu fe? ¿Sí? Cuando leemos, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo. También esto hace que surja otra pregunta. Y la pregunta es, ¿quiere decir que si creo pero no me bautizo, no soy salvo? ¿Nos estará diciendo eso la Biblia? Que si yo digo que creo en Jesús pero rehúso a bautizarme, entonces no soy salvo. ¿Es eso lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Verdad? Y no hay una respuesta fácil a esta pregunta. Pero veamos los siguientes escenarios en los que una persona que dice que cree en Jesús no se bautiza. Porque sucede, ¿verdad? Es más, tal vez tú estés aquí y tú digas, oye Roberto, pues yo tengo 5 años de cristiano y creo que soy salvo, pero no me he bautizado, ¿verdad? Pero luego leemos estos pasajes, ¿verdad? Y dices tú, híjole, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué pasa si yo no me he bautizado? Entonces no soy salvo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos escenarios de personas que dicen creer en Jesús, pero que no se bautizan. Número 1, estamos hablando de personas que no se pueden bautizar. Vamos a suponer que un día te dicen a ti, hey, necesito que vayas al hospital porque mi tía está muy enferma, probablemente vaya a fallecer, pero quiero que vayas y le hables de Jesús. Y tú llegas al hospital, ¿verdad? Y hablas con la tía de Jesús y la tía cree en Jesús, ¿sí? Y recibe a Jesús en su corazón, pero fallece. Después de hacer esa oración, después de recibir a Jesús en su corazón, fallece. Entonces la pregunta es, híjola, no se bautizó. ¿Quiere decir que no fue salva? Porque no se bautizó. Y obviamente la pregunta es que no, que sí es salva, ¿verdad? Porque Dios está consciente de lo que está pasando. No es que esta persona rehusó bautizarse, no es que esta persona rechazó la enseñanza de Jesús acerca del bautismo, es que simplemente no tuvo tiempo, ¿sí? Y ¿cómo se puede decir? Escenario, los primeros cristianos tuvieron que luchar con esto. Porque recuerda que los primeros cristianos, cuando se hacían discípulos de Jesús, muchos de ellos sufrían persecución. Y muchos de ellos eran asesinados, eran matados antes de que pudieran ser bautizados. Entonces surgió la pregunta, ¿qué sucede con todos estos cristianos que no pudieron bautizarse antes de morir? ¿Verdad? Y todos los mejores teólogos y en ese tiempo los líderes de la iglesia llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que no tenía ningún efecto sobre tu salvación, porque no se trataba de un acto de, no sé si de desobediencia o de rehusarte a bautizarte. Era más que simplemente no podías hacerlo, ¿sí? Pero en la actualidad a veces hay situaciones en las que hay personas no que están falleciendo, pero tienen problemas físicos, ¿verdad?, que no se pueden bautizar. Hace algunos años aquí en Epicentro hubo un par de personas que no podían entrar al bautisterio, no podían ser sumergidos bajo el agua y simplemente tuvimos que poner un poco de agua en su cabeza, ¿verdad? Y también ahí surge, oye, es que decir que no se bautizaron y no fue válido. No, o sea, Dios es un Dios que nos entiende y Él entiende esas cosas cuando hay impedimentos, ¿ok? Pero luego está otro escenario. Personas que no se bautizan porque no se les enseña bien, ¿sí? Aquí puede ser que tú tengas mucho tiempo en la iglesia,
pero no se te ha enseñado bien acerca del bautismo, por lo tanto no te has bautizado. Yo diría, ¿pones en riesgo tu salvación? Yo creo que no, pero una vez que eres enseñado correctamente, la manera en que respondes a la enseñanza va a ser de suma importancia, ¿sí? Porque no quieres que se convierta en un acto de rehusar o negarte a obedecer algo que Jesús dijo, ¿sí? Entonces, hay veces que las personas no se bautizan porque no se les enseñó bien. Hay un pasaje en el libro de Hechos donde Pablo llega a Éfeso y hay una iglesia en Éfeso y Pablo empieza a hablarles del evangelio y luego les pregunta que si ya fueron bautizados. Y todos se quedan así como, ¿what? ¿Sí? Y alguien dijo, sí, ya fuimos bautizados, pero en el bautismo de Juan. O sea, no habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que era el bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo en el que tú llegabas a las aguas, confesabas tus pecados y eso era un bautismo de arrepentimiento. Pero ese no es, por eso les decía ahorita, ese no es lo mismo que el bautismo cristiano. ¿Qué hizo Pablo cuando se dio cuenta que esos discípulos o esos creyentes no habían sido bautizados en el bautismo cristiano? Los bautizó, ¿sí? Aunque ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero esta iglesia, la única razón por que no se habían bautizado es porque no se les había enseñado. No se les había enseñado bien, pudiéramos decirlo. Pero luego llegamos a este tercer punto, que este es el punto que yo creo que es el punto peligroso para alguien que pudiera estar aquí, ¿sí? Personas que no se bautizan, aun cuando se les enseñó bien y entienden claramente lo que el bautismo es. ¿Qué sucede? Si tú eres una persona que dices que crees en Jesús, se te ha enseñado bien acerca del bautismo, entiendes lo que el bautismo es, pero aún así decides no bautizarte, ¿sí? Como dije, para mí esta es la condición de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque demuestra o se puede considerar, esta actitud se puede considerar como una negación a confesar públicamente a Jesús, especialmente si entendemos el bautismo como nuestra confesión pública acerca de Jesús. Es también negarse a obedecer a Jesús mismo. ¿Quién fue el que dijo que nos bautizáramos? ¿Quién fue el primero que lo dijo? Jesús. Quiere decir que si no lo hacemos, es negarnos a obedecer a Jesús, lo cual te descalifica como discípulo de Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Bautícenlos y enséñenlos a obedecer todo lo que yo les mando, ¿sí? Entonces, esto nos podía descalificar como discípulos de Jesús. Y la siguiente frase la digo con cuidado, pero creo que todos la debemos de considerar, porque creo que es importante cuando pensamos en el bautismo, lo ponemos en contexto, y es la siguiente. Es entonces la persona que no cree, la que no buscará bautizarse. Una vez que se te enseña bien, una vez que a la luz de las Escrituras puedes ver lo que el bautismo significa, pero aún así en tu interior, en tu corazón, nos surge en ti el deseo de bautizarse. Tal vez la respuesta, yo sé que es muy difícil escuchar eso, pero tal vez la razón sea que es entonces la persona que no cree, que verdaderamente no cree, la que no buscará bautizarse, ¿sí? Ahora, eso es lo curioso, ahorita lo vas a entender. Cuando hablo de no creer, tiene que ver con lo siguiente. El evangelio es tan increíble, es la mejor buena noticia que tú y yo podamos escuchar. Es tan buena, es tan increíble que es difícil creerla. No porque sea pesada, no porque se te esté pidiendo que creas algo, ¿cómo se puede decir? Que no tiene sentido. No, se nos hace difícil creerlo por lo bueno que es. ¿Por qué tan bueno es el evangelio? De lo que el evangelio dice, ¿sí? Que tú y yo podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, eso es increíble. Eso es demasiado bueno.
que tú puedes tener una relación con Dios, el creador del mundo, del universo. Eso es demasiado bueno. Que tú puedes vivir una eternidad en la presencia de Dios. Eso es demasiado bueno. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Sí? Entonces cuando yo hablo, ¿verdad?, de no creer, ¿verdad?, no lo estoy usando desde un punto de vista legalista, o no crees en Jesús. No, estoy hablando del desafío de creer el evangelio por lo bueno, por lo increíble que es. ¿Sí? A eso me refiero. Ahora, otro aspecto importante de los sacramentos es que la palabra sacramento proviene de la palabra latina juramento. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo participamos de un sacramento, en cierto sentido estamos participando de una promesa. Estamos participando de una promesa de Dios hacia nosotros y de una promesa que nosotros mismos le hacemos a Dios. ¿Sí? A través del bautismo llamamos a Dios como testigo de que confiamos en su promesa de perdón y salvación. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú te bautizas, cuando tú bajas a las aguas y subes a las aguas, tú estás declarando que confías en la promesa de Dios de que Él perdona tus pecados, de que Él te regala la salvación. Eso es lo que estamos haciendo en el bautismo. No es que nos estemos ganando la salvación, ¿sí? No es que estemos haciendo méritos para ganarnos la salvación. No, es una declaración de que confiamos en las promesas de Dios hacia nosotros. Y puedes pensar un poco en el matrimonio. Cuando tú te casaste, y te acuerdas que firmaste aquella acta, ¿verdad? En cierto sentido, ¿verdad?, cuando tú firmaste esa acta, lo hiciste no solamente pensando en que tú ibas a cumplir tu parte de tus promesas. Lo hiciste pensando y creyendo que la persona que estaba firmando esa licencia contigo iba a cumplir su parte también. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo nos bautizamos, estamos declarando: yo confío, Señor, en tus promesas de perdonarme mis pecados, de salvarme. Así como la novia que firma la licencia de matrimonio le está diciendo a su novio, a su esposo: yo confío en tus promesas de estar conmigo en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad. Confío en tus promesas de serme fiel. Por eso lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces es el mismo o parecido concepto en el matrimonio. ¿Sí? Cuando entendemos bien el bautismo, lo entendemos entonces como una promesa, no como un mandato. ¿Sí? Otra vez, lo entendemos como una promesa, no como un mandato. El bautismo nos dice lo que Dios ha hecho para salvarnos, y esto lo vamos a ver el próximo domingo. El bautismo nos dice lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos diciendo: Señor, yo creo en lo que tú hiciste para salvarme. Yo confío en lo que tú hiciste para salvarme. No me voy a salvar yo mismo, no me voy a salvar por mis obras, no me voy a salvar por nada que yo haga. Yo confío en lo que tú hiciste para salvarme. Y la evidencia de que confío en eso es que me estoy bautizando, ¿verdad? Y el domingo vas a tener mucho más entendimiento acerca de esto. Pero veamos el siguiente pasaje acerca de ver el bautismo como esa promesa de lo que Dios hace en nosotros. Dice primera de Pedro 3:21, el bautismo que ahora los salva. Otra vez, ¿verdad? La Biblia insiste con este concepto. Dice: no consiste en la limpieza del cuerpo. ¿Sí? O sea, tú no te bautizas en el agua para bañarte físicamente, ¿verdad? No consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso. Y aquí está hablando de nuestro compromiso para con Dios. ¿Sí? El bautismo, ¿verdad?, es una declaración que confiamos en la promesa de Dios para nosotros. Pero cuando nos bautizamos, también nosotros hacemos un compromiso. ¿Sí? Dice: sino en el compromiso. Y aquí es lo interesante del compromiso que tienes que hacer en el bautismo. Dice: en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esta buena conciencia
es posible por la resurrección de Jesucristo. La única razón por la que tú puedes tener una buena conciencia para con Dios es porque Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pedro cuando dice que nuestro compromiso es tener una buena conciencia para con Dios? Una buena conciencia para con Dios se refiere a que yo entienda, acepte y viva como una persona perdonada, libre de culpabilidad, libre de condenación por todos mis pecados pasados, por todos mis errores pasados. Y cuando lo ves de esa manera, dices tú, yo sé que es bueno lo que me estás diciendo, Roberto, pero entiendo la dificultad. Pero el compromiso es ese, el compromiso que tú y yo hacemos cuando entramos a las aguas del bautismo, es: Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí, yo confío en el que me estás perdonando mis pecados, yo confío en que me has salvado, tengo una conciencia, una buena conciencia para contigo, soy libre de condenación, estoy libre de culpabilidad, entiendo, reconozco que soy perdonado, que soy amado, que soy salvo. Regularmente cuando alguien nos pide que nos comprometamos con ellos, lo vemos como algo negativo. Nos están tratando de sacar alguna ventaja, ¿verdad? Si quieren que me comprometa con ellos. Bueno, Dios no es así. Dios quiere que te comprometas, sí, con Él. Y Dios quiere que te comprometas a tener una buena conciencia. Que te comprometas a creer que Él realmente te ha perdonado. Porque ese es el punto. ¿Por qué Dios dice, o por qué Jesús dice que Él puede perdonarte tus pecados? Porque Él murió por nosotros, porque Él murió por ti. Y en cierto sentido, el que tú y yo nos rehusamos a creer que Jesús tiene la habilidad de perdonar nuestros pecados, es minimizar o menospreciar lo que Jesús ya hizo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Sí? Entregar su vida por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Voy a bautizarme. ¿A qué me estoy comprometiendo? Ahora, más adelante en tu vida cristiana, obviamente es importante el que aprendas a obedecer los mandamientos de Jesús, y eso te va a tomar toda su vida. Pero de entrada, para convertirte en discípulo de Jesús, Dios piensa que es indispensable, que es de suma importancia que tú sepas que has sido perdonado. Que tú sepas que eres amado incondicionalmente, que tú sepas que eres salvo. ¿Sí? Y que después de tu bautismo, tú tienes la promesa de que Dios va a estar contigo, de que el Espíritu Santo va a estar contigo para ayudarte a aprender a obedecer sus mandamientos y por lo tanto ser transformado en otra persona. El bautismo es nuestro compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, confiar plenamente en Dios para nuestra salvación y perdón de pecados. Ahora, esto se aplica obviamente a ti que tal vez apenas vas a bautizarte. Eso es lo que se requiere de ti ese día cuando te bautices, que confíes plenamente, ¿verdad? Y ahora déjame decirte algo. No estoy hablando de emociones, no estoy hablando simplemente de sentimientos, porque yo sé que es fácil no sentirnos perdonados, es fácil no sentirnos amados, ¿sí? Pero en ese momento tiene que actuar la fe, tienes que declararlo, tienes que creerlo, ¿verdad? Con tu corazón, con tu mente, aunque tus emociones te pudieran estar diciendo otras cosas, tienes que hacerlo por fe. Y como dije, ¿verdad? Esto aplica a las personas que están por bautizarse, pero también a todos nosotros que ya nos bautizamos. Sigue siendo, las verdades del bautismo nos acompañan toda nuestra vida. Tú y yo podemos ser fortalecidos y animados por lo que el bautismo es, aunque tengamos 10, 20, 30 años de bautizados. Cuando tú y yo recordamos el bautismo, cuando recordamos la promesa de Dios en el bautismo, ¿verdad? Somos fortalecidos. Yo puedo pensar en mi bautismo. Yo me bauticé cuando yo tenía 15 años, hace como
ya no voy a decir cuántos años. Hace 35 años que me bauticé. ¿Sí? Pero yo puedo recordar ese día de mi bautismo y ahora con todo lo que entiendo del bautismo, puedo decir, ¿sabes qué? Desde hace 35 años, Dios me hizo esta promesa. Él me hizo la promesa de que yo soy perdonado, de que yo soy amado, ¿sí? De que yo soy salvo. Cualquier noche que yo haya perdido, ¿verdad? Pensando que no estoy perdonado, pensando de que no soy salvo, ha sido una equivocación. La promesa de Dios es que soy perdonado, es que soy amado, es que soy salvo. Así que cuando en nuestra vida cristiana a veces nos desanimamos, a veces encontramos dificultades, ¿verdad? Es bueno recordar en nuestro bautismo y recordarnos qué es lo que estábamos haciendo en ese momento, lo que el bautismo significa para cada uno de nosotros. Déjame terminar con la siguiente frase. Y es que el bautismo es una fuente continua de fortaleza y ánimo a lo largo de nuestra vida cristiana. El bautismo no es algo que tú y yo hacemos cuando nos convertimos en discípulos de Jesús y luego nos olvidamos de ello. ¿Sí? Y luego ya, sí, ¿fuiste bautizado? Sí, ya lo guardé porque ya fui bautizado. No, el efecto del bautismo nos acompaña todos los días de nuestra vida. Tú, el día de hoy, puedes alegrarte y regocijarte por lo que el bautismo hizo en tu vida hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, de la misma manera que una persona se alegre y se regocije si se bautizó hoy o se bautizará mañana, porque el efecto es el mismo.